Sean bienvenidos, muy buenas tardes a esta su casa, a Canal 10 Televisión, la televisión que puede usted ver desde cualquier punto de la isla de Tenerife, pues donde les mostramos información, el día a día y un montón de cosas que suceden a nuestro alrededor, la actualidad sobre todo, que está muy presente. Saben ustedes que nos encontramos en la entrevista de la semana, este programa que intenta llevarles a todos ustedes siempre pues a un personaje relevante del mundo de la cultura, de la política, de la ciencia. Hoy nos vamos a encontrar con un político diferente, un político que creo que no pisó el seminario, porque la semana pasada teníamos a Efraín Medina por aquí y nos decía que él había estudiado en el seminario. Y la verdad es que me he llevado mucha sorpresa en estos últimos años de la cantidad de políticos que gracias a lo que significó este edificio del seminario en La Verdellada, de la gente que estaba aquí, pudieron pues adquirir y pudieron estudiar en una época donde era muy complicado tener acceso a la educación. Creo que no, que él no ha estado aquí, sino de todas formas me lo va a confirmar en unos instantes. Y además muy orgullosa, porque se trata de una persona de mi municipio. Yo siempre presumo de mi tierra, allá donde vaya, con sus cosas buenas, con sus cosas malas, pero un municipio que da mucho y que sigue aportando mucho a la sociedad. Y eso es importante, la actividad, el colectivismo y la participación ciudadana. Esta tarde, yo no sé si con participación ciudadana, pero sí fue una persona que en su niñez estuvo bastante vinculada a diferentes, niñez y juventud, a diferentes colectivos del municipio. Entró muy joven en el mundo de la política, hay que decir que arrasó, que cuando llegó una bocanada de aire fresco a políticos, porque ellos llevaban muchísimo tiempo y que parece que aquello no se terminaba de abrir. Un hombre con una madre maravillosa, con un padre bastante serio, yo siempre lo he tenido por una persona bastante seria, prefiero a Milagro, con 3 hijos en este mundo, pero que se dedicó a la política de muy joven. Ahora mismo lleva a sus espaldas una gran mochila, la del vicepresidente del Gobierno de Canarias y además presidente del Partido Popular. Don Manuel Domínguez, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias He dicho por esa mucho, presentación. He dicho mucho. No, estupendo. ¿Qué me enrollo, cuando estás en estas entrevistas, ¿no?, y mencionan a tus seres queridos, pues bueno, hay que agradecer la presentación, de verdad. Es que yo no iba a empezar por aquí, pero la he nombrado y ha salido. Yo conozco muy bien a la madre de Manuel Domínguez, y si hay una persona buena es doña Milagro. Milagro, muy amiga de mi madre, por cierto. Y claro, puedo presumir de que la conozco personalmente y sé cómo es. ¿Tu madre, cuando tú te metiste en el mundo de la política, Manuel, te apoyó o fue de las que, ay Dios mío, ¿dónde se me va a meter el niño? No, yo desde un primer momento tuve el respaldo de mis padres, porque esto vino sin esperar. No tengo a nadie en la familia con antecedentes en la política. No ha habido un vínculo muy estrecho con la política, más allá de mi tío Antonio, en paz descanse, que fue quien, bueno, quizás me inculcó en algún determinado momento pues el participar, le acompañé en alguna pegada de carteles, a ser interventor en las mesas o apoderado, pero no había nada más. ¿Y siempre bajo las mismas siglas, Manuel? Sí, siempre bajo las siglas del Partido Popular. Ya te digo que mi tío Antonio formaba parte del comité local y bueno, y ahí empecé a acompañarle en algún momento. Después hubieron otras personas que fueron muy activas, Isidro Dorta, Miguel de la Lotería, bueno, así les conocemos ahí, ¿no? Y Enrique Montalvo, en serio, ellos fueron los que después, pues en esa participación poco activa que yo tenía en el partido, pues me fueron un poco adentrando y me ofrecieron
allá por el año 2003, ser candidato a lo que le dije que no, ¿no? Pero desde un primer momento, fíjate que ese momento 2003, que es muy importante, en el que yo no acepté ser candidato a la alcaldía de Los Realejos, pues mis padres me decían que por qué, que me lo pensara, que bueno, que podía ser una opción, ¿no? Es verdad que la política nada tenía que ver en aquel entonces con la política de hoy en día. Aquello era diferente. Mejor, ¿por qué no decirlo? Mejor. Y en aquel momento pues no tuve ningún problema. Entras a la política muy joven, pero tú estás vinculado, viviste toda viviste tu niñez en Venezuela. Naciste en el año 72, 74. 74. Ya, yo te estoy quitando poniendo años. En el año 74 naces en Venezuela, tus padres eran emigrantes en ese país. ¿Con qué edad regresas a Con 8 años. Apenas con 8 años, en el año 82 regresamos de Venezuela. Mis padres, primero mi padre en el año 60 y algo, mi padre va a Venezuela, después vuelve, se casa con mi madre y se van los dos, ¿no? Porque los dos son de allí de Los Realejos, como bien sabes. Y allí estuvimos, eso, hasta el año 82, en el que nos vinimos. Mi padre estuvo yendo y viniendo porque todavía tenía cosas en Venezuela y así ya nos asentamos aquí en la Callita, en Los Realejos. El mayor de 3 hermanos. El mayor de 3 hermanos. Tienes un hermano más y una hermana. ¿Cierto? ¿No has seguido tus mismos pasos, los de la política? No. Mi hermano, que estuvo muy vinculado al fútbol, luego... Muy mucho. Sí, fue profesional con el Club Deportivo Tenerife, etcétera, pero ha estado más vinculado a la parte de la empresa con mi padre. Entonces es quien le sucede en la ferretería y mi hermana, pues no, ha estado más saltando en distintos sitios, entre la sanidad, la gestión administrativa y ahí ha estado, ¿no? Pero no, ninguno de los dos ha seguido los pasos. Y si hablamos de mi hija la mayor, pues ya ni te cuento. ¿Tu hija la mayor que tiene ya qué edad? 23. 23 años. 23 cumplida la semana pasada, sí. Y tampoco quiere saber nada, evidentemente. No. Ella ve lo que pasa a su padre. Claro, no quiere saber nada de la política, nada. Porque, bueno, ella lo asocia a tenerme poco, a que nos viésemos poco, a que estuvieses poco en casa, etcétera, etcétera. Entonces, esa relación que ella vincula le hace que la política para ella no sea atractiva. Cuando llegas a Tenerife, Manuel, después de tantos años, con 8 años, llegas a Tenerife después de pasar tu infancia en Venezuela, un ambiente totalmente diferente, me imagino, a lo que te encontraste aquí. Fue dura la adaptación, porque hoy hablamos, por ejemplo, de los migrantes que vienen desde otros lugares y lo difícil que puede ser muchas veces el reencontrarte. Tú tenías la suerte que parte de tu familia estaba aquí, evidentemente, y eso te lo hace más fácil, retornabas a tu tierra. Pero ¿cómo fue la infancia cuando llegas aquí? No, la infancia fue fácil, la adaptación, sí, muy fácil. Primero porque en la Callita, donde vivía, pues muchos de mi edad, muchos del 73, del 74, algunos son del 72, pero no mucho más, en el que conformamos un grupo de amigos interesante, muy interesante, porque cuando no estábamos en casa de uno, estábamos en casa del otro. Y ahí ciertamente se consiguió ensamblar, ¿no?, una buena relación. Luego estudié primero en Ico del Alto. Cuando yo llegué... ¿Tuviste que ir a Ico del Alto? Claro, no había Alto, que está a 10 minutos, ¿no?, del casco. Sí, pero claro, en esa época no había coche, o sea, sí había, pero era más difícil. Porque mi tía era la directora del colegio. Entonces íbamos con mi tía. Claro. Y nos íbamos a clase en Ico del Alto con ella. Y allí estuve, creo que 2 años. Luego ya me fui al Colegio San Agustín y allí terminé hasta el COU, algo que muchos de los jóvenes que nos estarán viendo no saben ni lo que es el COU. Estuve en EGB, bachillerato y COU, y la verdad es que yo recuerdo toda esa infancia con una sonrisa, de verdad. No sé, vivíamos con mucha más, con menos picardía, ¿no?, con más naturalidad, todo, y vivías en la calle, ¿no? Yo hoy en día me planteo cómo mis padres me dejaban ir, yo qué sé, a las fincas que estaban en el entorno, que era donde jugábamos, salías a las 10 de la mañana, a las 9 de la mañana, regresabas a las 8 de la noche, no había móviles, etcétera. Pero claro, todo era distinto, ¿no? Era otra situación. Hoy en día tú no te planteas eso con tus hijos, vamos, ya son mayorcitos,
pero en ningún momento te planteas el dejar un hijo en una finca o en una zona cercana sin vigilancia o sin un móvil en la mano, por lo menos por si pasa cualquier cosa. No, ni de casualidad, ¿no? Yo creo que ya hoy en día casi todos vivimos en esa situación. Quizás un poco excesiva, pero es cierto, es así. Fíjate, yo tengo una niña de 8 años, ¿no? Esta niña, los Reyes le han dejado un reloj que hace de móvil. Entonces, si va a inglés, cuando sale de inglés nos llama. Si va a casa de la prima, cuando sale de casa de la prima nos llama. Es decir, que casi ya están localizados en todo momento. Y si tú les llamas y a la tercera no cogen la llamada, ya te preocupas, ¿no? Con lo cual, esto ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho, desgraciadamente. Fueron infancias totalmente diferentes, tanto la que vivió el vicepresidente del gobierno como la que viví yo misma, evidentemente. Arraigado al fútbol, a la iglesia. Yo recuerdo hace muy poco que hacía las entrevistas de la peregrinación de la Virgen de Candelaria a Santa Cruz y te encontraba por allí, no sé si era por el hospital que te hacía la entrevista, y te decía, es que Manuel, mucha gente no lo sabe, pero Manuel es cofrade, Manuel es miembro de la cofradía de la Virgen de Dolores de la parroquia de la Concepción de los Realejos. Siempre vinculada a todo eso, que estaba muy cerquita de tu casa, ¿no? Porque la callita, tenías el campo fútbol por encima y la iglesia abajo, ¿no? Sí, sí, es verdad que siempre he estado muy, muy vinculado, ¿no? He participado en el mundo del fútbol desde que tengo conocimiento, desde que llegué de Venezuela, ¿no? Nos fuimos al Estadio de los Príncipes, en la Unión Deportiva Realejos, allí, pues hasta que cumplí, pues creo que los 18 aproximadamente, o 19, no recuerdo, que me fui a jugar a Garachico. Después ya me vine al Cruz Santa, es decir, otra vez a los Realejos, ¿no? Con lo cual siempre estaba muy vinculado a eso y con respecto a la iglesia igual. Yo era de los que antes, en Semana Santa, cargaba a San Juan, a la Virgen, me iba después a Ralejo Alto y volvía a San Agustín para en cualquiera de las 3 iglesias estar, ¿no? Eso ya se ve poco. Bueno, a mí me sorprende que mi hijo y unos amigos siguen manteniéndolo. Pues mira. Siguen haciéndolo. Pero es verdad que yo era de esos y sigo siendo cofrade de la cofradía de Dolores en la Concepción, ¿no? Algo que lo iniciamos, porque recuerdo aquellos jóvenes que fuimos en vaquero y camisa blanca, que luego dio ese lugar... fue el uniforme. Ese fue el inicial, ¿no? Después ya dio lugar a esa cofradía que junto a los Tostes, los hermanos Tostes, que tenían una promesa con la Virgen, conformamos esa cofradía. A todo esto, no viviste, me imagino, o a lo mejor si tienes un muy vago recuerdo, no, imposible, la quema de la parroquia de la Concepción. No estábamos aquí. No estaban aquí todavía. Fíjate que... Porque todo justo por debajo de tu casa. Claro, yo que vivo allí todavía, yo cuento las campanas por la noche para saber la hora que es. Es decir, es curioso, ¿no? Hay a quien le puede molestar las campanas, yo de madrugada digo a ver qué hora es, escucho las campanas y ya sé qué hora es. Con lo cual, no, nosotros estábamos todavía, porque eso tuvo que haber sido en los años... En 78. ¿Ves? 70 y algo iba a decir, y ya te digo, nosotros vinimos en el año 82. Bueno, no pasaron por ese momento tan doloroso para la gente, para los vecinos de Los Realejos. Colectivos deportivos en la iglesia, te empiezas a integrar, como me decías antes, por tu tío Antonio, bajo las siglas del Partido Popular en el partido. Dices que no la primera vez que te ofrecen ir en la lista, ir de candidato. ¿Y cómo se te ocurre decir que sí la siguiente vez? Porque algo tuvo que cambiar ahí. Sí, yo que soy bastante esquemático, que ahora te cuento, en lo último me la han roto, pero yo siempre me gusta planificar, estructurar. En ese año 2003, cuando me plantean ir al ayuntamiento, a mí eso que me parece una absoluta responsabilidad y algo muy serio, alguien que desconocía un ayuntamiento, que no sabía ni cómo se gestionaba, no podía ser candidato a una alcaldía. No, es que esto no puede ser. Entonces yo les dije, vamos a hacer un trato. Yo busco al candidato del año 2003 y en el año 2007 yo me presento, pero pongo 2 condiciones. La primera es que yo sea presidente del partido en Los Realejos durante ese periodo para ordenar hasta el año 2007, y la segunda de las condiciones es que yo elijo a las personas.
porque si no, esto no puede ser. Y a mí el partido me lo aceptó. Yo creo que me lo aceptó porque como nunca habíamos llegado a nada allí, y en Los Rolejos éramos como máximo una vez, Enrique Montalvo obtuvo 4, dirían, oye, el Partido Popular aquí en Los Rolejos, tal. Y este chiquito, pues querrá con mucha ilusión intentar algo. Pero, que lo intente, pero bueno. Que sea presidente del comité local y que él conforme su equipo. Claro, en el año 2007 llegamos a 6, que fue mi primera candidatura, pero es que en el 11 conseguimos la mayoría absoluta. Con lo cual, ahí yo creo que cambia todo, ¿no? Cambia, yo creo que Los Rolejos mucho y para bien desde mi punto de vista, pero también el rumbo de mi vida y el rumbo del partido en el municipio, ¿no? ¿La política municipal es agradecida, Manuel? Sí, es agradecida. Mira, te voy a contar. Este pasado domingo, desgraciadamente, pasado sábado, fui a Ico del Alto porque fallecía Manuel, un compañero concejal del Partido Popular, conmigo en el ayuntamiento. Bueno, cuando salí del bar, en el que me tomé una cafetería enfrente de la cripta, le llamé a mi mujer y le dije, oye, que sepas que me vuelvo a presentar a las elecciones en Los Rolejos. Y me dice, ¿cómo? Le digo, mira, no puede ser. Pero ha sido tanto el cariño que he recibido por la gente hoy aquí, que es que me voy con un sentimiento encontrado. Por un lado, con una alegría inmensa y por otro, con una añoranza espectacular. Porque yo a veces digo, oye, la política o los políticos, que estamos tan mal vistos, que estamos todo el día en el foco y en la crítica, ¿cómo puedo recibir tanto cariño? Yo no sé cómo lo voy a devolver ni cómo lo voy a agradecer. Pero es que vaya donde vaya, en el municipio es una auténtica barbaridad. Lo viví como alcalde, quizás no lo percibía de igual manera. Claro. Pero es que ahora, no lo sé, es que no sé explicarlo. Tú sabes que yo te iba a preguntar eso, tenía muy claro esta tarde, que te lo quería preguntar, que si querías volver a la política municipal, te juro de verdad, que lo tenía preparado, lo que pasa es que no pensé que me fuera a salir con esta, porque sé, y lo he vivido, que como político municipal has hecho una política cercana, una política donde la gente te ha tenido muy en cuenta y eso la gente de Los Rolejos no lo olvida. Y yo entiendo perfectamente eso que me estás diciendo, de ese cariño, de esas muestras de afecto, de ese agradecimiento que tiene el pueblo hacia tu figura, hacia tu persona. Pero esto que le has dicho a Viviana, a tu mujer, que no sé si le gustará que la nombre, que me perdone, ¿es en serio? ¿Te vuelves a la política municipal? No. Fue un lapsus. No, se lo dije en tono de qué bien estoy. Qué barbaridad esto, ¿no? Es que no sé cómo devolverlo. Pero no, ya esa es una etapa cumplida, es una etapa en la que me he sentido muy cómodo, muy agradecido. Es dura, hay momentos muy complejos, muy difíciles. Desde un incendio hasta una persona que no le puedes prestar una ayuda social. Porque esto no es una persona, no, es María con su nombre y apellido, es Juan con su nombre y apellido, es aquel que tú conoces desde la infancia, es el padre o la madre de... Con lo cual, no es lo mismo, ¿no? Pero es una etapa ya cumplida y yo ahora como vicepresidente del gobierno estoy en un momento también muy importante en donde creo que se están haciendo muy buenas cosas. Es cierto que es más distante. Yo intento acercar la política. Pero es muy difícil, pero es que aquí ya se mueven demasiados intereses, ¿no? Y yo lo estoy diciendo a calzón quitado. Esto no es lo mismo. Con lo cual, decisiones que tú adoptes tienen aceptación y no con un grado de crispación mucho mayor. Porque, claro, en el municipio se cabrea a la gente cuando hay cosas que no entienden. Pero aquí hay un tono mayor, ¿no? Tienes que tener otra perspectiva. Ahora, yo de verdad que estoy encantado de poder tener esta oportunidad que me han brindado los canarios de ser el vicepresidente del gobierno. Si el partido me lo permite, volveré a ser candidato a la presidencia del gobierno de Canarias, si Dios quiere, en las próximas elecciones, y para eso estoy trabajando, y más como presidente del partido en Canarias, ¿no?
La política. Hablábamos antes de esa crispación que existe, que parece que ya los políticos no se ponen de acuerdo en nada. Si tú dices A y yo pienso A, pero como lo dices tú y eres de otro color, yo digo que no es así. La gente se pregunta, y la realidad en la calle es esta: ¿por qué no se ponen de acuerdo? Dejan a un lado, porque todo el mundo tiene sus siglas, sus ideologías, sus principios, lo que quieran. Pero a veces no se puede ceder, Manuel. Tú que has vivido y has salido de la política municipal, muy cercano a la población, muy cercano a las necesidades de la gente de a pie, no se puede a veces decir, tenemos que ponernos de acuerdo en esto porque esto va a favorecer y va a beneficiar a los ciudadanos. Mira, Sin llegar a guerras y a dimes y diretes que muchas veces la gente no entiende. Voy a ser políticamente incorrecto. Yo voy a aplicar un 70-30 de culpabilidad. Un 70 a nosotros, a los políticos, y un 30 a la sociedad. Tú no sabes la de críticas que puedo recibir cuando, a lo mejor, digo con absoluta sinceridad que el Partido Socialista ha hecho algo bien. Y entonces recibes WhatsApp, llamadas, ya no te voto, ustedes son unos blandengues, el Partido Popular no sé qué, entonces me voy a Vox, porque ellos gritan y ustedes hablan. Entonces tú dices, uy, ¿y en qué posición me pongo? Entonces cuando subes el tono, ¿no? Dicen mucho, eso es lo que necesitábamos, pero sigue siendo un blandengue, o tampoco te pases. Entonces tú dices, uy, entonces, ¿en qué posición me muevo, no? Es decir, que si hay algo que desgraciadamente se ha trasladado a la sociedad es la división, el enfrentamiento y la polarización. Algo que a mí me preocupa mucho. Tú no sabes la cantidad de mensajes que uno recibe por las redes sociales. A mí esto no me había pasado nunca. Para mí, cuando digo esto, los jóvenes se ríen de mí. El Messenger, ¿no? Entonces se parten de risa porque muchos no saben ni lo que es eso. Para mí era Nosotros no tenemos que utilizar todavía. Para mí era una segunda oficina. Yo tenía la oficina física y la virtual. Y la virtual era el Messenger, a través del cual recibía mensajes y resolvía asuntos o se los enviaba a los concejales. Lo sigo haciendo. Pero el grado de insulto que recibo a través de esto, de insultos de todo tipo, no tiene nada que ver con lo que vivíamos anteriormente. Y no es porque esté yo en otro nivel de la política, no. Es porque todo ha cambiado. Entonces, eso se ha permeado en la sociedad, desgraciadamente. Entonces, hay momentos en que tú no sabes cómo te mueves. Hay momentos en que estás en desequilibrio, porque tú siempre intentas que lo que haces se traslade a la sociedad positivamente, ¿no? Pero tú sacas una ayuda, por ejemplo, ayuda a los autónomos para la cuota cero. Son unos sinvergüenzas, porque, y los que llevamos no sé cuánto tiempo, oye, deme tiempo. Estoy ahora con esta iniciativa, seguiremos haciendo el resto. Pero ¿por qué me tienes que llamar sinvergüenza? ¿Por qué no me preguntas, y además van a sacar alguna para los que llevamos? Y yo te diré, no, pues no estoy de acuerdo. Entonces entramos en un debate, o sí. Ah, vale, entonces, no. Empezamos por el insulto y a partir de ahí, entonces empieza una conversación, si tienes paciencia, que yo la tengo. A mí eso, yo cuando veo insultos tal, borro y se acabó. No quiero saber nada más de ti. Si tú quieres hablar conmigo, las horas que necesites. Ahora, si es para eso, no. Entonces, es complejo. La situación hoy en día es muy complejo. No sé qué debemos de hacer para que de una vez por todas volvamos a esos momentos de tranquilidad en donde el diálogo, la comprensión, la negociación eran base esencial de la política y de la sociedad en su conjunto para llegar a los acuerdos. A mí me gustó mucho bueno, lo que sucedió en Valencia, ahí está, y habrá que... Hay responsables. El señor Masón es del Partido Popular, pero yo soy de las que pienso que tendrá que pues, acatar lo que le venga, porque es el responsable, entre otras muchas personas. Pero luego vi una imagen que a mí, bajo la desgracia y bajo lo que sucedió, de verdad me dio esperanza de que esto pudiera seguir, de que esto pudiera cambiar, que fue las imágenes del presidente de Andalucía, de Juanma, y las de
tanto el ministro Óscar Puente, el ministro de Transporte, como el presidente Pedro Sánchez, esa unidad en ese momento de tragedia, donde habían tantos fallecidos, donde había un momento que la necesidad eran los familiares de las personas afectadas y los afectados directamente. Eso fue algo totalmente diferente a lo que sucede en Valencia. A mí y a mucha gente que conozco nos dio esa forma de pensar de parece ser que todavía existe humanidad entre los que nos gobiernan. ¿Por qué tiene que pasar una tragedia para que se llegue a esto? ¿Por qué? ¿Por qué la gente le gusta más, Manuel, y te lo digo claramente, el discurso, por ejemplo, de la señora Ayuso, que es un discurso más incendiario, más, vamos, de más guerrera, que llegará a una parte del partido, me imagino, y a una parte de la población, pero que a otros nos pone malos oír muchas veces las cosas que dice. Sabemos quién está detrás, Miguel Ángel, pero ¿por qué? ¿Por qué no esa unión que se vio cuando el descarrilamiento de los trenes en Andalucía entre dos administraciones diferentes, pero que en ese momento se unieron y respetaron el momento, respetaron a la familia y respetaron a la ciudadanía? Mira, casi todo tiene un porqué, lógicamente, ¿no? Es verdad que nada tiene que ver entre un lugar de España y otro, y si lo extrapolamos a Canarias, gracias a Dios, quizás el charco, ¿no? El cruzar... Todavía aguanta ahí, ¿no? Aguanta la presión y no ha llegado aquí ese nivel de crispación que puede haber a nivel nacional, ¿no? Madrid es un polvorín. Cuando digo Madrid me refiero Congreso, Senado, Comunidad Autónoma, es un polvorín porque ahí está la olla a presión. Luego ya el resto, cuanto más nos vamos alejando de ese epicentro, pues es distinto. Y cuando venimos a Canarias, aquí hemos vivido un momento muy complejo. Recuerdo perfectamente el inicio de la legislatura con ese incendio aquí en Tenerife, ¿no? En donde todo el mundo sabía dónde tenía que estar. Y a nosotros, al gobierno, se nos dejó trabajar. Y se nos exigió responsabilidades, explicaciones en el momento en el que pasó todo, que creo que es lo correcto, ¿no? Se dejó trabajar, se hicieron las cosas, se tomaron decisiones, afortunadamente no tuvimos que lamentar vidas humanas, etcétera, etcétera, pero cuando llegó el momento se nos pidió que explicásemos lo que había sucedido. Y lo explicamos con absoluta transparencia y ahí quedó todo, buscando soluciones a lo que habíamos vivido. Por lo tanto, es cierto que es casi imposible comparar lo que sucede en determinados lugares del país con el resto, porque, ya digo, lo que se está viviendo hoy en día a nivel nacional, particularmente en el epicentro de la política, es muy duro. Fíjate que vienen las elecciones de Aragón, ¿no? Y yo no comparto para nada que en mitad de unas elecciones salga una noticia como la de la legalización de los 500.000 inmigrantes. ¿Qué persigue esa noticia? ¿Legalizar a los 500.000 o polarizar aún más a la sociedad? Polarizar a la sociedad. Es que hasta los canarios estábamos en ese debate. Estábamos en los buenos y los malos. Los que quieren a los inmigrantes y los que no. Los que provocan más agresividad y los que menos. Es decir, se está echando gasolina al fuego en determinados momentos y además en los momentos más complejos. Eso es lo que yo creo que hay que erradicar de la política, literalmente, y después seguro que iremos permeando en la sociedad para que haya más tranquilidad. ¿Está haciendo mucho daño Vox a la política en general? No, yo no creo que Vox esté haciendo daño a la política. Lo que está haciendo daño a la política en determinadas ocasiones son los políticos y la fácil absorción por parte de determinada población de mensajes que saben que no tienen, que no caben. Que no tienen fundamento. Mira, esto lo he contado, esta es la enésima vez que lo cuento, pero es verdad lo que te voy a decir. Hablo con una señora aquí en Tenerife hace nada. Una señora con su puesto de trabajo tal, una señora con coeficiente intelectual, y me dice: Manolo, ¿sabes que soy del Partido Popular? Pero no los voy a votar más, voy a votar a Vox. Y le dije: tú no me vas a volver loco a mí hoy con esto, ¿no? Tú sabes que yo soy así. Pero no me vas a volver loco con esto, ¿no? Digo: pero déjame hacerte una pregunta.
¿tú crees que Vox va a cumplir con lo que te promete? Y me dice, no. Y entonces digo, pues ahora ya no sé qué decirte. Pero es que me has dejado de piedra, porque es la primera vez que alguien me dice, voy a votar por alguien que sé que no va a cumplir con lo que me va a comprometer. Dice, pero lo hago porque estoy cabreada. Digo, bueno, bien, vamos a hacer un ejercicio tú y yo. Bien, yo soy de los que opina que Pedro Sánchez no va a convocar elecciones anticipadas, te quedan 2 años de cabreo, bien, llegan las elecciones, entra Vox, no cumple con lo que te promete, son 4 años más, con lo cual tienes 6 años de cabreo. Si votas al Partido Popular, a lo mejor solo te quedan 2. Entonces me mira, se va, y al rato viene y me dice, ¿sabes? Me has hecho pensar. Digo, pues ¿sabes lo grave? Que has tenido que hablar conmigo para pensar. Y eso me preocupa, porque te multiplico por N, por muchas personas que seguro el coraje, la impotencia, rabia, ¿no? Muchas veces. no les deja pensar, sino, pues hago esto, porque estos se van a enterar. No. Al final No es va a que afectar nos a vayamos a todos. enterar nosotros, que se queda fuera, el que está, pero quien sí se va a enterar es la sociedad en su conjunto. Con lo cual, bueno, este mensaje a lo mejor llega a pocos, pero desde mi punto de vista hay que pensar bien lo que uno decide, lo que va a hacer, porque además se está yendo de extremo a extremo. Aquí la gente dice es que Vox se le come al Partido Popular. Yo no lo comparto. No lo comparto. ¿No crees que los Extremadura. votantes los votantes del Partido Popular que votaban y siguen votando, pero muchos de ellos han decidido cambiar su voto a Vox porque quizás se han radicalizado, están más cabreados, están más enfadados con la sociedad que les ha tocado vivir y dejan esos votos? Porque yo no creo, vamos, a mí no se me pasa por la cabeza que alguien de izquierdas diga, pues yo en la próxima voy a votar a Vox. Bueno, Pues vamos, no tendría principios ninguno, porque sería un cambio tan brutal. fíjate que Extremadura, el Partido Popular obtiene mejores resultados y Vox crece, ¿no? Entonces no le pudo haber comido al Partido Popular, porque si creció el Partido Popular y ellos también habrán comido de algún sitio. Y yo creo que hay un trasvase importante de extremo a extremo. Creo, ¿eh? Oye, eso no quiere decir que haya un votante del PP que se fue a Vox y otro que es del PSOE que se fue al PP. Pero estamos hablando de números gruesos. Nos vamos a Aragón. El Partido Popular pierde un 1,5% del voto, 2 escaños, y Vox crece 7. ¿Los otros 5 de dónde vienen? Porque todos los demás son de izquierda. Es decir, todo el resto de partidos son de izquierda. Con lo cual, Las cuentas no salen. claro, ¿merma el crecimiento del Partido Popular? Posiblemente. Posiblemente. ¿Le muerde al partido? Yo soy de los que creo que no. También es verdad que no es extrapolable lo de Extremadura con Aragón, ni Aragón con Canarias, ni lo que va a suceder en Castilla y León. Pero así, en un análisis frío y rápido. Manuel, se nos va terminando el tiempo, pero ¿Ya? es que yo no sé cuánto llevamos de entrevista, pero llevamos mucho tiempo. Bueno, a mí si me dejan puedo estar aquí toda la tarde hablando con Manuel. Además que siempre es interesante conocer la opinión de primera mano y con tranquilidad, porque muchas veces vamos a ruedas de prensa, hacemos el canutazo típico de poner el micro, 2 preguntitas y a escapar. Y realmente no conocemos, bueno, los del partido que van a los congresos y esas cosas, pues sí, pero cuando tenemos la facilidad de tener esta cercanía, pues a veces uno puede llegar a entender cosas que a lo mejor en la vida cotidiana no entiende. Manuel, para tu familia, para tus amigos, ¿han perdido al Manuel Domínguez de toda la vida, al amigo, al hermano, al hijo? ¿O sigues intentando mantener esos vínculos que la política, desgraciadamente, pues hace que se hagan más cortos y que se separen, se distancien más en el tiempo? Bueno, hemos perdido tiempo, es verdad. Tiempo de relación, tiempo de convivir, tiempo de un abrazo, de un beso. Yo estoy convencido que la persona que más lo está sufriendo es mi madre, indiscutiblemente. Porque yo le decía a mi hija el otro día, mira, si yo tengo un día libre, tengo que elegir entre ustedes, entre mis padres, entre mis hermanos, mis amigos, y si sobra un ratito, yo. Pero yo estoy al final, porque a ti te gusta tu rato contigo, ¿verdad? Te gusta
tu caminata, tu libro, tu ocio, lo que sea. Bueno, este dedo, llegar a mí, es sumamente complejo en un día libre. Entonces, en esta elección siempre sale alguien perdiendo, porque no les puedes acompañar. Entonces sí, es verdad, hemos perdido tiempo. Yo duermo fuera de casa entre 3 y 4 días a la semana. A mí esta es una conversación que suelo tener con el conductor, que me dice: oye Manolo, hoy chapó, hemos hecho media jornada, 12 horas. Esa es una media del día, ¿no? Entonces, significa que le dedicas mucho tiempo a la política. Esto no es una queja, porque, oye, esto es voluntario. Pues porque quieres, evidentemente. Esto es voluntario. Claro, Exacto. voluntario. Pero ante la pregunta que tú me haces, sí, se resiente no la relación, No. el cariño, el amor que puedes sentir. No. Se resiente el tiempo, se resiente el poder compartir. Y sí, es verdad que en determinadas ocasiones, incluso para celebrar el cumpleaños de mi padre, pues me dicen: ¿tú tienes la agenda libre? ¿Lo ponemos este o en el siguiente? Cosas de esas para poder encajar con la familia. No quiero despedir esta entrevista sin hablar de una mujer que yo creo que también fue muy importante en tu familia, en tu vida, una mujer muy conocida, que evidentemente la gente que no es de Los Realejos, pues algunos la conocerán, porque algunos se habrá casado alguna vez, pero me refiero a la abuela de Manuel Domínguez, doña Maximina, que se dedicaba a hacer trajes de novia, comunión, bueno, todo lo que era fiesta. No había Los Realejos una señora que cosiera como doña Maximina, que vivió, o tú viviste, no sé si en tu casa, o sea, en su casa o muy pegado a ella, ¿no? No, me crié en su casa. Se criaste ahí, ¿no? Era... La casa de mis padres, el segundo piso, y el primero ella, una casa unifamiliar, pero yo vivía allí, es decir, comíamos, estábamos en su casa constantemente, las 24 horas del día, quiero decir, todo lo hacíamos en su casa. ¿Tiene buenos recuerdos de esa época? Sí, muchos, porque además, claro, mis padres siguen viviendo ahí y lógicamente, y en mi casa hay fotografías de ellos, ¿no? Con lo cual, yo que tenía un vínculo muy estrecho con mi abuelo particularmente, con Antonio y con ella, pues sigue habiendo muy buenos recuerdos y de vez en cuando, pues... Abuelos maternos, ¿no? Bromeamos. Sí, abuelos maternos. Que quizás son siempre... vacilábamos un poco ahí Siempre se tira más hacia los abuelos maternos, no sé por qué, si es por la vinculación de la madre, siempre se tira más... No, en este caso es que vivíamos en la misma casa, es decir, compartíamos, dormíamos, es verdad, en la segunda planta, que es donde es la casa de mis padres hoy, pero convivir, comer, cenar, ver la tele, lo hacíamos en casa de mi abuela. Cuando venían mis amigos, a casa de mi abuela. Y a merendar a casa de mi abuela. Algo muy común en aquella época. Manuel, de verdad se nos va el tiempo. Para mí ha sido todo un placer poder hablar contigo, tener esta charla, esta entrevista un tanto diferente. Te lo decía desde un principio, va a ser diferente porque quería que así fuera. Espero que te hayas sentido cómodo. He intentado, pues, quizás hurgar en ese Manuel Domínguez que mucha gente desconoce, conocen al político, conocen a ese vicepresidente que tiene que ir a inauguraciones, que tiene que dar charlas, que tiene que inaugurar cosas, que tiene que hablar de proyectos, de política, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a lo mejor ustedes no conocían al Manuel Domínguez, que yo sí tengo la oportunidad de conocer, parte, hoy me he enterado de otras cosas, y quería que casi fuera como hago en este espacio siempre de entrevista. Hemos sacado en claro que a la política municipal no vas a volver, por lo pronto, por ahora, no va a dar marcha atrás, no vamos a hablar, nunca se puede escupir para arriba, como decimos en Canarias, aunque está muy a gusto y es muy feliz con la gente de su pueblo, pero por lo pronto eso no. Hemos sacado también en claro que está harto de la crispación, como la mayoría de los ciudadanos. Hemos sacado en claro que le gusta el diálogo, que le gusta debatir con tranquilidad, le gusta que la gente lo escuche y que no nos adelantemos a hacer juicios privados y personales sin haber escuchado todo lo que nos tiene que decir. Y hemos también conocido que es un hombre muy arraigado a su pueblo, a su familia, y que disfruta, a pesar de las horas que le echan, de su trabajo. Manuel Domínguez, muchísimas gracias de verdad por estar esta tarde aquí con nosotros, mucha suerte y nos veremos próximamente.
Nada, un placer. Y sí que me he encontrado muy bien. De hecho, te preguntaba, ya termina la entrevista, con lo cual sí. Muchísimas gracias. Gracias, Manuel. A ustedes decirles que, nada, que la próxima semana seguimos teniendo más entrevistas, las entrevistas de Canal 10 Televisión. Quédense con nosotros porque vamos a ir descubriendo un montón de personas a lo largo de las próximas semanas. Volvemos, no se vayan porque la programación sigue.